tal amigos? Buenos días. Qué padre que nos siguen acompañando en este webinar quincenal de temas muy interesantes. El día de hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque tenemos un gran invitado, que yo quiero mucho, Robert. Robert, antes de que nos platique, les quiero decir, él es un ex alumno Montessori que tiene unas convicciones muy fuertes y bueno, tiene un proyecto muy bonito que se llama La Torre Rosa. El día de hoy Robert nos va a platicar un poquito, vamos a estar platicando de cómo y por qué y de qué forma Montessori educa para la paz. Robert, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es para mí también un honor estar aquí contigo, en esta comunidad que también queremos tanto, que nos ha abierto las puertas y pues en este tema que creo que tenemos que decirle a la gente no es un tema fácil, porque lo que María Montessori habla acerca de la paz es desde su vivencia, entonces no es un tema sencillo y esperemos que esto nos ayude como a, en este tiempo, traer lo que dice María Montessori es bien importante. Sí, yo creo que algo muy importante será a lo mejor elaborar algunas ideas, comentarios para los papás de cómo es que Montessori te lleva a la paz, ¿no? Es duro tal vez y a lo mejor también tendríamos que enmarcar a María Montessori pues en un periodo histórico de Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces creo que para ella, por eso toma tanta fuerza el que la educación sea un instrumento para la paz, ¿no? Así es. Yo la verdad es que también firmemente lo creo. Tenía yo una maestra en la universidad que decía que la educación no es la panacea del mundo, o sea, y entonces a mí me debilitaban mucho sus comentarios, porque hoy creo que si tenemos una herramienta para recuperar y regresarle a los seres humanos la paz, pues es que es la educación, ¿no? Entonces claro, yo me prometí a mí misma vencer ese comentario de mi maestra en la universidad, y bueno, pues creo que ahí lo vamos haciendo, ¿no? Es un tema duro, ajá, pero bueno, nos encanta, somos rojillos los dos, entonces revolucionarios y así. Entonces, bueno, yo quisiera primero, Robert, preguntarte, como para María Montessori, ¿por qué era tan importante la paz, ¿no? Tú lo dijiste, ella le toca un contexto histórico bien complicado, no solamente Primera Guerra Mundial, o sea, ella empieza con todo su trabajo ya pedagógico, de construcción de la casa de niñas y del método a principios de siglo, ¿no? Empieza con la apertura de la primera casa de niños y de repente, ya cuando está consolidando toda esta parte pedagógica del trabajo con los niños ya en los ambientes, viene la Primera Guerra Mundial en el 14-18. Después viene la Guerra Civil Española, ¿no? Y toda la entrada del fascismo que después hará que ya por el 30 y tantos, 37 más o menos, tenga a Benito Mussolini encima diciéndole: quiero que en tus escuelas Montessori se hable del fascismo, se hable de la raza, se hable de todos estos conceptos, ¿no? Entonces, a ella le toca todo esto. Y escribe un libro en el cual deja parte, no todo. Bueno, no es que escriba un libro, da una serie de conferencias. En la sexta Congreso AMI Internacional, ella da una serie de conferencias sobre la paz. Y estas conferencias están recapituladas en un libro que se llama La Educación y la Paz, ¿no? Todavía no lo alcanza a escribir con la Segunda Guerra Mundial estallada. Ella está en el periodo de entreguerras. ¿Y por qué es importante hablarlo? Porque nosotros estamos también hace un siglo en el periodo de entreguerras. Termina en el 18 y empieza como en el 49 más o menos. Entonces estamos a un siglo de vivir este periodo de entreguerras. Y ella, después de haber trabajado y consolidado el método Montessori, llega otro momento en el que en su vida empieza ya a trabajar sobre el tema del ser humano, sobre el tema de la mujer, sobre el tema de la paz. ¿Cuando se va a la India? Desde luego. Ajá. O sea, ya cuando la corren de todos lados, o sea, porque se va de Italia huyendo de los fascistas, se va de Holanda y se va de España porque se topa con todos ellos que quieren decir: oye, este es un método muy bueno, entonces vamos a utilizarlo pues para los fines políticos que a mí me interesan, ¿no? Claro. Entonces empieza a
pensar, pero es bien importante que nosotros tengamos ese contexto, ¿no? Empieza a pensar ya después de haber tenido muchos años de observación en el ambiente, después de haber tenido al niño como el centro de toda su investigación científica. No nada más, ay, qué bonito, lo vamos a tener ahí en la casa de niños, ¿no? No. Hace ciencia con los niños, de observación, de pedagogía, de psicología, porque además acuérdate que ella es doctora, pero también sabe un montón de lenguas y hace antropología, etcétera, etcétera. Entonces, antes de seguir, quisiera darle un pequeño paréntesis. Ajá. Porque las personas que nos están siguiendo, que les mandamos saludos. Ay, no los saludamos. Les mandamos muchos saludos. En algún momento de esta plática va a surgir una voz que le surge a todos los adultos. Y es la voz de: eso es imposible. Eso es utópico. Eso no va a pasar. Eso no es de la vida real. Eso no pasa en la vida real. Espérense para que lo escuchen. Esa voz les va a surgir, tal vez ahorita los que nos están viendo pues están advertidos, es nuestro disclaimer, ¿no? Pero tal vez también personas que se metan después les vaya a surgir esa vocecita. Esto no es real. Y ahí está un poquito la trampa que estamos viviendo nosotros como humanidad. La idea de eso es imposible, eso es utópico. Lo que están planteando acerca de la paz no sucede en el mundo real. Y yo quisiera que los papás que nos están escuchando lo tuvieran bien en cuenta, porque cuando surja esa vocecita, necesitamos tener una alarma bien fuerte. Sí, que nos detenga. Que diga, a ver, estoy pensando que esto no es posible. ¿Por qué estoy pensando que esto no es posible? Ah, pues porque me han vendido la idea de que no es posible. ¿No? Claro. Cierro el paréntesis. Ok. Porque va a pasar. Le van a decir, esto que está hablando estos dos. Están locos, ¿no? O sea, yo no puedo darle a mi hijo eso porque no va a estar preparado para la vida real, ¿no? Híjole. Cerramos ese paréntesis. Claro. Y lo que hace María Montessori en estas conferencias de la paz es empezar definiendo qué es paz y qué no es paz. Okay. Y me encanta porque la primera parte de esta discusión es, para nosotros, en ese contexto histórico, y yo creo que actualmente, ¿qué es la paz? Y si le preguntas a los políticos, si le preguntas a las personas, la paz, por ejemplo, que ahorita estamos viviendo o el armisticio que estamos viviendo entre Israel e Irán, no significa que haya paz. Ahorita significa que uno de ellos triunfó sobre el otro. Un interés triunfó sobre otro. Y María Montessori dice, cuidado, porque la paz no es el triunfo de los intereses de uno sobre otro. La paz no se puede dar cuando alguien gana la guerra. Así es. Y es un contexto bien, bien interesante. ¿A ti cómo te suena? A mí me suena que hace 4 años teníamos un letrero en el taller, en la primaria, que decía, en la guerra pierden todos. Claro. Como en la guerra no hay ganador, claro. En la guerra pierden todos. Claro. Y pues nosotros aquí en Vidya también siempre nos hemos manejado así, ¿no? Ay, estamos en paz, creo que ahora con lo que pasó, ¿no? Con Estados Unidos. Ay, gracias Estados Unidos, porque con tu con tu acción que tuviste, ¿no? Pues ya lograste la paz. Pues no logró la paz, o sea, pues aplastó al otro y el otro dijo, claro. Para que no se acabe el mundo, pues me tengo que aguantar, pero no hubo una gestión ni hubo una colaboración de ambas partes. Claro. Entonces, yo coincido mucho con ese concepto de la doctora de la paz. La paz no es, pues, uno sobre otro, ¿no? Y creo que de forma muy interesante los sistemas educativos generan pues la guerra. Es que ahí te va. No la paz. O sea, empezamos con el comparativo de este niño sí sabe y este niño no sabe. Exactamente. Y entonces ahí nosotros estamos generando algo que no es paz. ¿No? Y ahí te va, porque ella lo va estructurando de una forma. En verdad, quien tenga la oportunidad de leer ese todo el texto, no es tan largo. Son las conferencias de la paz. Ella dice, la paz no puede ser el triunfo de los intereses de alguien sobre otra persona, ¿no? Para empezar. Y de repente dice, lo que nosotros hemos hecho es educación para la paz o educación para la guerra. Y lo que tú dices, cuando yo
hago que prive mi interés, mi expectativa o mi pueblo por encima del otro, lo que estoy generando es algo bien peligroso. Y en el periodo entre guerras lo debimos de haber aprendido, pero parece ser que no lo aprendimos. No. ¿Por qué tenemos una Segunda Guerra Mundial? Porque se resuelve muy mal la primera. Sí, no se resuelve. No se resuelve. Los vencidos, en ese momento, la idea era vengarnos de ellos. Era quitarles el armamento. Era que sufran por haber iniciado. Claro, porque me hizo. Y entonces el pueblo alemán, en el periodo entre guerras, empieza a cocinar esta idea de venganza, de me hicieron, de como yo fui el que perdió, entonces ahí va la mía. Todo el mundo se me viene encima, ¿no? Entonces, por eso dice María Montessori, la paz no es el triunfo de unos sobre otros, ¿no? No. Vienen las alianzas y entonces empieza medio a cocinar la idea de la Orquesta de las Naciones, de la Comunidad de las Naciones, que después terminará en la ONU. Uh-huh. Pero lo que empieza a suceder es que estas alianzas nos comprometen. Si tú me haces algo, yo tengo que brincar. Entonces, no es un trabajo de paz. Y María Montessori lo dice, cuando los adultos nos ponemos de acuerdo para intentar evitar la paz, el problema es que estamos haciendo alianzas. Y las alianzas terminan si le hicieron a ella, me hicieron a mí, entonces tengo que brincar. Por lo tanto, volvemos a ir en contra del concepto de la paz, uh-huh. ¿no? Y aquí viene la parte más importante, porque dice, hemos fracasado completamente en mantener una paz duradera, uh-huh. ¿no? Hemos tenido grandes trabajos de supranaturaleza. ¿Qué significa? Que el hombre ha convertido la naturaleza, la ha transformado y la ha hecho en algo mejor para todos, en algunos casos. Uh-huh. Pero si no tenemos una paz duradera, construida, en verdad, entonces estamos a 2 botones de que todo se nos acabe. De que nuestro internet, nuestra inteligencia artificial, nuestras comodidades occidentales, nuestro trabajo se nos acabe por 2 botones apachurrados por el odio que hay, uh-huh. o por la justificación que nos da el hecho de podernos destruir. Nunca en la historia de la humanidad ha habido la oportunidad de la autodestrucción tan al alcance de las manos. Como hoy. Como hoy. Y lo hemos visto. ¿Cuántas veces de repente está llegando la Tercera Guerra Mundial, estamos a punto de destruirnos? Y sabemos que con uno que presione el botón. Es verdad. Entonces no es una construcción de paz, no es esta idea de triunfan mis intereses sobre ti, uh-huh. y tú te sientes vencido y entonces empiezas a crear un rencor. ¿Y qué pasará? Cuando se dé la vuelta a la tortilla, yo voy a tener las herramientas para ahora yo ser el vencedor, ¿no? Uh-huh. Y ha pasado en infinidad de guerras, conflictos y problemas. Pregúntale a los Balcanes. Cuando de repente triunfa uno, el otro va para abajo y el otro de repente crece y entonces se abre el vencedor, ¿no? No hemos logrado eso. Y aquí viene la parte más difícil de este texto. Okay. Y es que María Montessori dice, esa guerra, uh-huh. esa misma guerra, se ve reproducido en otra guerra más sutil. Chiquita. Es la guerra entre los adultos y los niños. María Montessori dice eso. Hay un conflicto entre adultos y niños que ha ido poco a poco convirtiendo en ese mismo concepto de quiénes son los vencedores y quiénes son los vencidos. Por lo regular, los niños. Los niños son los vencidos, uh-huh. ¿no? Porque priva lo que yo quiero, mi interés como Estado, mi interés como papá. Y antes de que, porque seguramente eso nos mueve como papás. Claro. Oye, ¿cómo puede ser que María Montessori esté diciendo que hay una guerra entre hijos y papás, ¿no? Y María Montessori dice, ojo, no tiene que ver con que tú no ames a tu hijo. No tiene que ver con que tú no quieras lo mejor para tu hijo, porque yo estoy seguro que todos los papás que nos están viendo y los papás del mundo quieren lo mejor para sus hijos. Uh-huh. Tiene que ver con el principio de las guerras, que es el no entendernos, no saber acompañarnos. Uh-huh. Y ese no saber acompañarnos es fruto de que en algún momento dejamos
de observarnos y empezamos a pensar que era más importante, porque yo soy el papá, yo soy la mamá, mi interés, mi expectativa, que en verdad lo que tú necesitas y quieras, ¿no? Es muy fuerte, no se desconecten. No se vayan, a ver, ¿cuántos somos? 11. Muchas gracias a los que nos están viendo. Sí, yo creo que es muy profundo, Robert, y es difícil de entender. Sí, claro. O sea, si hay una metodología difícil de entender, es Montessori. Porque era una persona que no solamente dio pautas para un uso de material, para que el niño aprenda, ¿no? Sino es mucho más profundo y va mucho más allá, ¿no? En esta guerra de papás e hijos, ¿no? Es muy común, y yo los invito a lo mejor a que ustedes hagan una reflexión de la infancia de ustedes, ¿no? Claro. O sea, si mi papá me decía, ¿por qué eres una tonta y no sabes? O incluso palabras más feas. Claro. Pues ahí está el lastimar, y entiendo, y me queda muy claro, al final también soy mamá, ¿no? Lastimamos sin querer. Sin querer. Pero desde nuestra ignorancia y desde nuestra expectativa como adulto, claro, rompemos eso que los niños están tratando de construir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digo, hay niños que corren una mejor suerte y niños que corren suertes, pues, bien difíciles, claro, ¿no? Pero claro, imagínate una familia, a lo mejor, donde pues el niño vive violencia por parte de su mamá, de su papá o del novio de su mamá, no sé. ¿Cuál va a ser esa respuesta de ese ser humano lastimado, claro, ¿no? Claro. Pues la de la guerra. A mí me maltrataron. La de la venganza. Claro, y entonces ahora, como me lo hicieron a mí, claro, y por supuesto nadie nunca lo merece, claro, pues entonces ahora ahí va la mía, claro, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que en mi familia, pues mi papá sí usaba la de, pues me las voy a sonar, ¿no? Claro. Y a nalgadas. Afortunadamente yo era bien portada, entonces no me tocaron tantas, pero ¿no? Fíjate, ese es un excelente ejemplo. Tú que eras bien portada, ¿por qué eras bien portada? Por miedo. O por miedo. Por miedo, porque pues me van a sonar, entonces mejor me quedo callada, ¿no? No es la paz, no es construcción de personalidad, es armisticio, es nos dejamos de esta guerrita, sí, pero pues no porque estemos bien, no porque hemos construyendo un concierto, no porque hemos entrado en armonía, sino porque preferimos que tú ganes y el que inconscientemente construye así su personalidad es el niño. Sí, porque tú eres más grande. O sea, si yo hoy me entro a una guerra contigo, yo siempre voy a salir perdiendo. Entonces, ¿qué hago? Me porto bien, hago mi tarea, no doy latas, me quedo callada. Pero luego, pues es que ahí está esa información. Ojalá en la conciencia de todos cupiera el yo no lo voy a repetir. Pero a veces estamos tan lastimados, claro, que sí lo repetimos, claro, ¿no? Y para allá va un poquito lo que dice María Montessori. En esta definición de qué es y qué no es la paz, ¿no? La paz no tiene que ver con que alguien gane y el otro pierda. Y en este conflicto que hay entre niños y adultos, no se trata de saber quién gana y quién pierde, sino de darnos cuenta de que esto ha marcado generación tras generación tras generación. Porque yo estoy repitiendo los patrones de casa, porque yo estoy haciendo. Y creo que ya hemos llegado también a un nivel de conciencia en ciertas sociedades como para decir, ok, creo que ya tengo las herramientas para romper estos parámetros. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, e insisto, no estamos diciendo que los papás sean malos, ni sean los malos de la guerra. Estamos diciendo que hemos perpetuado un conflicto como sistema. Sí. Como sistema completo. Sí, justo, porque nuestros papás pues fueron aún tal vez más lastimados, desde ¿no? luego. Con golpes, con claro, violencia, con si no te lo aprendes te quedas sin comer. Claro. O sea, cosas que todos hemos escuchado, ¿no? A mí me dan mucha risa y tristeza a la vez la gente que dice, ay, bueno, y por una nalgada yo no me traumé. Claro. O sea, si tú aceptas la violencia como un mecanismo de educación, pues es que está tan implícito en tu cultura, claro, que ni siquiera alcanzas a ver lo incorrecto que claro, es, ¿no? ¿De dónde viene la desesperación de los padres de pegar? Claro. De no tener las herramientas para decir, yo, o sea, entiendo, ¿no? De verdad, el lunes fuimos muy felices por nuestra incorporación a CEP, hasta Toluca, y entonces traíamos a unos amigos ahí, y claro que al no venir a la escuela les hace mucho daño, y entonces, sí, claro, pero ya venían, pero yo así dije, no, pero sí los voy a aventar por la ventana, ¿no? O sea, claro que
hay una parte de adulto que dices, las broncas del trabajo, el marido, la mujer, mis papás, la enfermedad, lo que quieras, ¿no? Y claro que volteas a ver a fulanito que está brincando y entonces ya no tienes la paciencia, ¿no? Es Claro. como, ¡ya! Claro. Pero, y sé que es difícil y complicado, pero entonces, pues, el deseo y la petición debería de ser, si vamos a educar para la paz, pues necesito estar en paz, necesito observar Claro. esas necesidades y pues ahora sí que dominar mis demonios, ¿no? Y pon tú que el dominar los demonios es un trabajo constante de toda la vida. Cuando nosotros, por eso hacíamos el disclaimer, cuando nos vienen estas cosas, la capacidad de tener esa alerta y decir, ya sé por qué estoy actuando así. Esto me viene de acá, estoy reaccionando y este conflicto que hay con mi pequeñito es porque yo quiero algo, pero ¿qué crees? Hay una fuerza mucho más poderosa que todas las bombas atómicas juntas y se llama Orme. Sí. Es la fuerza de los chicos desde que salen del vientre hasta 3, 6 años todavía. Si le preguntas, por ejemplo, a gente que trabaja con adolescentes como Bárbara, ahí hay un latidito del Orme, ¿no? Sí. Es esta fuerza que hace que los niños necesiten hacer algo. El peor error que cometemos los adultos en este conflicto con los niños es pensar que vienen en cero, que son hojas blancas. Sí. Perdónenme, pero en ese chiquito que tienes en un bultito de meses, está concentrado el potencial humano. Ese chiquito solito, ahí está concentrado la mayor potencia que tiene el ser humano y las grandes capacidades. No, ahí está concentrado. En sí mismo, tú no tienes que hacer absolutamente nada para que eso funcione. No, Robert, o sea, los papás de hoy, Desde luego. si a los 2 años no lleva inglés, se va a atrasar. Claro, se va a atrasar, claro. ¿no? Pero es que no entendemos o no hemos sabido observar que ahí está toda la potencia humana. ¿Cuál? No tengo ni la más mínima idea. Porque hay millones de potencialidades humanas. Ahí puede haber soluciones para las vacunas, para las guerras, para los conflictos del agua. Ahí están concentrados, ahí están. El problema es cuando el ser humano y ya el adulto quiere decir, no, yo no quiero que esas potencialidades sean muchas, yo quiero que sean las que para mí me acomodan como adulto. Exacto. Entonces viene este conflicto porque el adulto espera algo y el niño necesita algo. No es algo que ellos puedan controlar. Pero si te das cuenta, toda la educación moderna, porque no es la educación que hemos tenido, o sea, la educación de los últimos 2 siglos de banquita, uniforme y examen, Sí. está diseñada para controlar esa potencia humana y darle un cauce. No un cauce de un río. Estamos haciendo este gran río que trae, lo dice María Montessori, Sí. este gran río de la potencialidad humana que hay en los pequeños. Lo metes a una tubería. Lo pones en una tubería. Sí, para tu comodidad. ¿Para que formes ciudades estructuradas, para que no hagan mucho desorden, para controlarlo yo. Y esa es una de las tentaciones del ser humano, poder controlarlo yo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo no va a haber un conflicto? Si tienes un mar de potencialidades humanas y yo quiero que aprenda inglés a los 3 segundos, ¿no? Uh-huh. O yo quiero que se aprenda las vocales, o yo quiero, porque es una necesidad del papá. Yo a veces pienso, Robert, ¿no? O sea, sí, no, somos muy rojillos, ¿no? Cortarle a un ser humano toda esta energía, toda esta potencialidad, ¿qué consecuencias puede traer, ¿no? Cuando estás frustrado, enojado, claro, ¿no? Pues no vas a ser un ser que busque la paz o la contención o la colaboración, porque de entrada los adultos que están a cargo de mí no confían en mí, claro, no confían en mis potencialidades, claro, ¿no? Y han creado todo un sistema para encauzar en la peor de las explicaciones que se le pueda dar a esa palabra, uh-huh, encauzar y entubar esa potencialidad a donde yo quiero, ¿no? A donde el adulto necesita que lleve. Entonces,
el uniforme es una forma de toda esa potencialidad creativa. No. 2 colorcitos, tu suétercito y tu pantalón, para que estés iguales a los demás. Los exámenes. O sea, ya María Montessori dice, esa es una de las formas más profundas de violencia contra el niño. Es criminal y sacrílego, lo dice María Montessori. Criminal y sacrílego. No se dejó un pelo en la lengua esa señora. Lean. Porque además imagínate, está en una conferencia, en la 6ª asamblea y les dice a todos, son criminales y sacrílegos todos aquellos que intentan encauzar las grandes potencias del niño a beneficio o a servilismo del adulto, porque le sirve al adulto. Claro. Entonces, nos damos cuenta que no es paz. La paz no es que el adulto venza, la paz no es que Estados Unidos venza, la paz es otra cosa. Y entonces empieza a construir a partir de eso, ¿no? Cuando un niño en el ambiente tiene la potencia de los materiales, ¿no? Porque se mete y entonces tiene ahí las matemáticas efervesciendo porque están ahí para satisfacer sus necesidades. Cuando está el lenguaje efervesciendo porque está ahí para satisfacer sus necesidades. Y has creado un ambiente preparado, listo para que él solo, porque no necesita de otra cosa, más que la potencialidad de ese espacio, desde luego con una guía. Claro, con un acompañamiento. Pero el papel de la guía no está ahí para encauzar, está para crear el ambiente preparado, para respetar, porque María Montessori lo dice otra vez, ese ambiente es sagrado, porque lo más sagrado que tiene la humanidad es el día de mañana, ¿quién va a estar aquí? Sí. ¿No? O sea, es el niño. El niño es lo más sagrado que tenemos como seres humanos. Y como seres humanos, el lugar donde el niño se desarrolla solo es un templo sagrado. El ambiente preparado es un templo sagrado porque ahí es donde los niños encuentran ese cauce, no ese tubito, cañería de, apréndete solamente esto. No, ahí está el gran caudal en el ambiente preparado, ¿no? Y entonces los niños empiezan a tener experiencias sociales relevantes. Y es ahí donde ya entramos en materia con Montessori. Las experiencias sociales relevantes, que en comunidad infantil son diferentes, que en casa de niños son diferentes, que en taller son diferentes, que en adolescentes son completamente diferentes, pero tienen el mismo sentido, que ellos experimenten. Y me encanta una parte en la que María Montessori empieza a hablar acerca de la diferencia entre el amor y la posesión. Tienes a un niño trabajando con la Torre Rosa. Y está, ya sabes, poniendo cubitos, descubriendo dimensiones, volúmenes, distancias, alturas. Y de repente, otro niño se da cuenta pues, que está padre lo que está haciendo. Y entonces, cuando ese niño tiene esa necesidad, porque está bien padre lo que está haciendo mi compañero, yo también lo quiero hacer. Y entonces, naturalmente, él se suma. El problema es cuando ve rota ese trabajo. Oye, no es tu turno. No es ahorita cuando tienes que hacer. No es. Y no hay un encauzamiento. Cuando un niño ve rota esa horme, viene el conflicto. Y el adulto no le explica. Oye, no puedes tener esto porque... Sí. Porque lo digo yo. Es que a mí me gusta... No, porque lo digo yo. No, es que me gusta... No, porque lo digo yo. Cuando viene esa violencia... Es como... Es que imagínate, es una potencia enorme y el adulto está tratando de... Hacerlo chiquito. Hacerlo chiquito. Dime si eso no es violencia. Entonces el niño dice, esa torre rosa yo la quiero. No es mía, yo la quiero. Y surge en la mente de un chiquito de 3 años la idea de la posesión. La malosidad. No es malosidad, sino... es lo quiero poseer. Sí. Sí, porque además lo que me prohíbes, claro, pues para mí, lo decía Freud, ¿no? Claro. O sea, mi deseo es el deseo del otro. Claro. O sea, si alguien más lo tiene y yo no, entonces yo lo voy a desear esta posesión. Claro. Lo voy a desear
por encima de tu Claro. deseo o de tu derecho a trabajarlo primero, lo que sea. ¿no? Por encima de lo que sea, Claro. de los demás. En cambio, en el ambiente lo que hacemos es, ahorita no puedes, pero tienes dos opciones. ¿Qué te parece si me dices cuál quieres tomar tú? Observas con tus manitas atrás. Claro, lo que y te está quedas haciendo el observando, papá. porque después lo puedes hacer tú. Claro. O, ¿qué te parece si este material se parece mucho a la torre café? Agarras tu tapete, pones la torre café y trabajas. Y trabajas con tu torre café. Y cuando termine la torre rosa, ¿qué crees? Él va a poder agarrar su torre rosa y su torre café y hacer una presentación padrísima, Sí. que es cuando juntas los dos Cuando materiales los y trabajan juntos. Sí. Es ese punto ya construyen los chicos algo que se llama la armonía. Claro. No, y el respeto al Y el otro, respeto, porque tanto derecho tendrá claro. el otro como tendré Claro. yo de usar la torre rosa, la escalera café. Solamente es cuestión de esperar, Claro. que es algo que hoy en día también empieza a costar mucho trabajo, no solo a los niños, sino a los papás. Y además ¿no? piensa lo que está sucediendo en el cerebro. En el cerebro del niño que está en construcción, que es, a los adultos se nos olvida mucho que eso está en construcción. Construyendo, sí. Está en construcción. Tenemos que tener mucho cuidado porque ahí están sucediendo insisto, las potencias humanas que se están creando aquí. Entonces, en ese respeto por lo que se está creando ahí, en el niño que aprendió a ser armónico y a respetar, y ahí la construcción cerebral empieza a hacer una cantidad de sinapsis impresionante. Porque es para el cerebro un ejercicio más profundo y de alto grado académico el trabajar por la paz que la violencia. La violencia es una neuropatía, es una enfermedad de la mente. El que ha desarrollado violencia al grado de llevar a todo un país a la guerra, tenemos, y eso me acuerdo muchísimo, nos lo decía Bárbara, tenemos que sentir lástima por estas Y dolor. personas. Sí, sí, Porque, sí. porque quiere decir que no desarrollaron su cerebro. No, son grandes estrategas muy inteligentes para la guerra. No, son personas que no han logrado llevar a la potencia de su cerebro al máximo. Entonces el trabajo por la paz no es nada más, ay, qué bonitos que se lleven bien. Sí, hay que cantar. Hay que No. cantar la paz. No, No es eso. es la exigencia de la paz, es una alta exigencia académica, porque después esa alta exigencia académica va a llevar a la educación por la paz a no solamente el desarrollo completo de todas las, cerebro. de todo el cerebro, de toda la estructura cerebral, del lóbulo prefrontal, de toda la capacidad sináptica, de las nuevas conexiones. O sea, es la misma construcción de la paz, que es supranaturaleza. ¿Por qué? Porque la cree el hombre. Es la misma fuerza que necesitan las matemáticas para crear la supranaturaleza. Y hay matemáticas para la paz. Estamos llenos de matemáticas para la guerra y para la competencia y para la industria. Pero las matemáticas para la paz requieren de un grado más especializado, mucho más profundo. Porque para hacer matemáticas para la industria es muy fácil, ¿no? Me aprendo uno por uno. Ya. En Montessori, las 4 operaciones básicas tienen un sentido de paz. ¿Por qué? Porque cada vez que les enseñamos a los chicos a sumar con el banco, con las estampillas, siempre antes de la presentación le preguntamos, ¿qué es sumar? Juntar. Sumar es juntar dos cantidades. Y cuando tengo un millar y otro millar, se puede dar cuenta, tengo más como tenía antes. Sumar es juntar dos cantidades y tener más. ¿Qué es restar? Es quitar, tengo menos. Entonces restar es quitar, ya tengo menos. Y ese es un aprendizaje bien importante cuando me doy cuenta que restar es quitar algo que ya tenía y ahora tener menos. ¿Qué es multiplicar? Sumar la misma cantidad diferente para tener más. Y ahora de esta misma cantidad tengo más. Y me encanta dividir. Uy, sí, esa es la mejor. Dividir es darle a cada persona para que a todos les toque igual. A todos les toque igual. Y ahí está, ¿no? Una lucecita.
Sí, pero eso no Socialismo. Sí, claro. O eso no es en la vida real. Es que le Eso están no va a educando pasar. para un mundo utópico que no va a ser lo que en verdad allá afuera, en la industria en la que yo quiero que trabaje, le van a pedir. Cuidado con esa vocecita, porque ese es el principio del problema de este conflicto, ¿no? Entonces, ahí estamos construyendo cosas bien interesantes, desde esos conceptos matemáticos, ¿no? Y ya después podemos hablar de economía circular y después podremos hablar de todas las ciencias sumadas a este proyecto de la paz. Si ustedes van a una escuela y tú y yo hemos peleado mucho por el concepto de excelencia académica, ¿no? ¿Qué rayos es la excelencia académica? Pues lo que cada escuela mide a su conveniencia, a su interés, A su sus conveniencia. estándares. Y además se ha convertido en un ardid mercadológico que... Bueno, porque hay un fenómeno, tal vez los papás no están enterados, pero los que nos dedicamos a la educación, se llama mercantilización de la educación. Entonces, claro que yo te voy a decir, uy, no, viene bien mal. No, viene bien mal, pero yo aquí te lo compongo, ¿no? Claro. O sea, al final, tristemente, la educación se ha mercantilizado, claro, ¿no? En todos los países, y en ese a todos los niveles. Claro, ¿no? y en ese sentido, yo te vendo excelencia académica, Claro. yo te vendo grandes instalaciones, yo te vendo todo esto por marketing, ¿no? Pero si yo voy y le pregunto a cualquiera de las escuelas, oye, ¿y cómo está diseñado tu trabajo de ciencias para la paz? Cri, cri. Porque suena como a materia optativa, ¿no? O sea, Como rellenito. Tú puedes, fíjate la decisión, tú puedes tomar economías avanzadas o ciencias para la paz. Economías. Todos los papás le dirían a sus hijos, no, vete para economía. No existen las ciencias para la paz. Las ciencias para la paz tenían que ser transversales. Sí, completamente. implícitas en todos, como en un ambiente Montessori, ¿no? En todos lados. A mí me gustaría contarles un ejemplo de un niño que yo conozco ya desde hace varios años, cuando yo trabajaba en una escuela de sistema tradicional, ¿no? Yo trabajaba en los grados de 4º a 6º de primaria, mis alumnos eran los de 4º, y entonces, pues, ustedes saben que en sistemas tradicionales pues, están como fraccionados los recreos, ¿no? Y además solo tienes media hora para comer y jugar, ¿no? Entonces, claro que hay un chorro de ni comen, ¿no? Porque pues les quitas la parte del juego. Pero entonces yo observaba si tocaba la campana y salían 4º, 5º y 6º, y los primeros en la tiendita eran los de 6º, claro, y más atrás los de 5º, claro, y más atrás los de 4º, ¿no? Y entonces se volteaban y siempre llegaban mis alumnos de 4º, Miss, es que no pude comer, no pude comprar. Claro. Y yo así, mi corazón se entristecía porque decía, pues tienen media hora y no da esto para que todos, ¿no? Pero fíjate cómo parte de la escasez. O sea, era una romería, porque seguramente era como en los Oxxos, ¿no? Que tienen 3 cajas pero nada más funciona una, ¿no? Así estaba la escuela. Entonces, y me decían, y es que los de 6º se meten y se vuelven a meter y meten a sus amigos, ¿no? Entonces había niñitos que se pasaban 30 minutos en la fila, claro, sin comer y sin poder comprar, ¿no? Hasta que ellos llegaron a 6º. Ah, claro, porque lo vamos a perpetuar, claro, ¿no? O sea, 2 años claro, no comí, pues es que claro, ahora va la mía, ¿no? Claro. Entonces, no estamos educando para la paz, pero además el comentario de este niño que siempre ha sido Montessori, cuando yo le conté esta situación, ¿sabes qué me contestó? Si yo fuera esos niños de 6º, yo dejaría comprar primero a los demás. Oh, sí. Y entonces es muy fuerte porque yo entiendo que todos los papás queremos dar lo mejor para nuestros hijos. Está perfecto, no hay un juicio con ello, ¿no? Pero creo que necesitamos darnos un paso para atrás y reflexionar qué puede ser lo mejor, ¿no? Claro. Meter con sangre la parte académica, claro, ¿no? O los idiomas, o esto que tú dices que yo lo veo todos los días en los ambientes, ¿no? Sí. La resiliencia, la honestidad, la capacidad de trabajar en equipo, la empatía, sí, para entender al otro, sí, pues viene implícito en un ambiente Montessori por muchos momentos, ¿no? Porque solo hay un material de cada uno, entonces tengo que aprender a esperar, porque la canasta es algo que trae una, claro, persona para compartirlo, claro, con todos, porque tengo que esperar turnos en la silla de esperar. O sea, hay muchos elementos y factores en el ambiente Montessori, incluso
desde la perspectiva académica, ¿no? O sea, cuando yo muestro los mapas y los sobres de continentes y los niños ven que alrededor del mundo hay un montón de gente bien diferente a mí. Claro. Pero claro, entonces claro. la educación para la paz de María Montessori pues está implícita incluso en la currícula académica, ¿no? Y entonces yo hoy me siento y pienso, hace 3 semanas estábamos así con la guerra aquí, respirándonos sí, en la oreja, claro, ¿no? claro. A lo mejor no, qué bueno, no sucedió, ¿no? Pero yo sí decía, ¿cómo va a cambiar la vida de todos? Entonces, ¿será importante la paz o no será importante? Porque si empieza una guerra, Claro. pues ya ninguno Adiós. pues sí, ninguno de Es que nosotros si empieza tendríamos una ya guerra, más que hacer, ¿no? Imagínate, es que por favor que lleven inteligencia artificial, es que por favor que lleven un superinglés. Estamos a un botón. Yo quisiera que dimensionáramos. Estamos a 2 botones. Que lo apachurren las personas, porque además las personas que tienen los dedos sobre esos botones, híjole, sí, son personas que tienen un grado inferior de desarrollo mental. Sí. Porque para hacer la guerra es muy fácil. Para hacer la guerra es muy fácil. Para hacer la paz se requieren altas capacidades académicas, mentales, espirituales, etc., ¿no? Así es. El ejemplo es muy claro. Queremos un desarrollo físico y entonces el desarrollo físico para la competencia y para la guerra tiene sus especificaciones y entonces los vemos, ¿no? El mejor desarrollo físico es un soldado, ¿no? Porque tiene la más fuerza, porque corre más rápido, porque... Sí, los decuriones, los centuriones, ¿no? Ellos lo veíamos hace poco con la reina espartana. Ay, sí, les vamos a compartir ese video. Con la reina espartana, ¿no? Nosotros somos los más preparados y creamos las Olimpiadas porque son nuestros soldados los que tienen mayor capacidad. Llegan estas personas físicas súper preparadas y duran 3 minutos porque en un balazo en la guerra ahí quedó. Ya se quedó, ¿no? Y entonces... ¿Eso es el desarrollo físico que nosotros queremos? No. Ni el mental, porque... Ni el mental. O sea, la competencia, ¿no? Digo, y ahorita ya tenemos comentarios, ahorita vamos sí, hacemos espacio para comentarios. Muchas gracias por sus comentarios. Esta parte, por ejemplo, de... Yo soy el mejor, yo soy el... O sea, está bien y se entiende que hay cosas como las Olimpiadas, ¿no? Cuéntanos lo de las Olimpiadas. Esa fue una experiencia de paz increíble. Sí. Tuvimos unas Olimpiadas, nuestras primeras Olimpiadas en Vidya, y yo creo que muchos van a decir, pues en Montessori no hay competencia. Pues sí, no hay competencia y dentro de los ambientes no hay un comparativo entre los niños, ¿no? Pero yo nunca he estado en contra de la competencia con uno mismo y creo que María Montessori tampoco, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a medir yo en comparación conmigo? Entonces, pues tuvimos unas Olimpiadas muy bonitas. Sí. La verdad es que los profesores de deportes que tenemos, también tenemos por ahí un video pendiente, sí. Son de una excelencia académica muy alta. Bueno, excelencia deportiva muy alta, ¿no? Yo en 2 años trabajando con ellos he visto progresos significativos en los niños de taller, ¿no? Que además conocen más de 10 deportes. Pero bueno, total que les pusieron la carrera de relevos, ¿no? De 400 metros, así la cancha gigantesca, ¿no? Y entonces pues se pararon en equipos de acuerdo a capacidades y habilidades de los niños, pues que fuera un poco parejo, vamos a decir, ¿no? Y entonces empezaron a correr y a hacerse como a pasar la estafeta y ya teníamos una chiquitina por ahí que ya iba perdiendo fuerza. Sí. Y había niños alrededor de ella diciéndole, ¿no? Tú puedes, Ana, tú vas a llegar, vamos, Sofi, lo vas a lograr, ¿no? Entonces Robert y yo platicamos ese día que justamente no todo es negro o blanco, ¿no? Podemos hacer unas competencias y ahí se nota el Montessori que traen los niños, ¿no? Claro. Otro ejemplo, iba una pequeñita de nido, ¿no? Que apenas está empezando a caminar, entonces otra mamá la traía caminando y... Ella ganó. Le tocó medalla y todo, sí, ¿no? Sí. Por hermosa. Ahí venía caminando y traía una media luna de niños de taller. Vamos a abrir, ¿no? Y le echaban porras, entonces... Híjole, yo no cambiaría por nada esa parte que aprenden los niños aquí de sé que puedo ser el más rápido, porque lo saben. Claro. Aunque tú lo quieras esconder, pues claro que nos vamos a dar cuenta el que brincó más alto, ¿no? Y no se trata de menospreciar ni minimizar el esfuerzo también de los niños, porque aquí en Vidya también afortunadamente tenemos muchos niños
como muy atléticos, como dedicándose como carreras profesionales específicas de ballet, de fútbol americano, o sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Yo siempre he dicho, pues, ¿quiénes somos nosotros como escuela para no apoyar eso? Claro. Me parece totalmente incongruente, ¿no? Pero al final, esto que veíamos ese día en las Olimpiadas estuvo padrísimo, porque sí pudimos tener unas Olimpiadas donde los niños sí entienden que hay unos más rápidos, que otros brincan más alto, que otros se dan una marometa mejor, pero que todos somos parte de la misma comunidad. Claro. Y tanto respeto merece el de taller, que está grande, que la pequeñita que apenas está aprendiendo a caminar. Entonces, para mí esa sí es la ciencia del futuro, claro, ¿no? A veces nos preguntamos, claro, ¿qué tienen que saber nuestros hijos en el futuro? Pues eso, porque compitiendo estamos acabando con el mundo. La sana competencia, la competencia humana, la competencia en la conmigo. Cual lo importante no es que yo te venza. Lo importante es que juntos nos venzamos a la marca que pusimos anteriormente, ¿no? Y que seamos mejores juntos. Y me da pie perfecto para lo que empieza a construir María Montessori a partir de eso. Porque no es nada más la denuncia, sí, o sea, da con todo. O sea, porque nos dice de repente a los adultos, es que ustedes están queriendo a partir de esto que los niños, insisto, mar lo encapsulen. Pero dice, ok, ya hablamos un poquito de lo que pasa en el ambiente, ¿no? En las Olimpiadas, los chicos podían llegar a ese grado de reflexión y a ese grado de construcción comunitaria. Me acuerdo perfecto, de repente uno no logró hacer el lanzamiento de bala como... Y se fue muy frustrado, se fue enojado y llorando. Lo primero que hicieron entonces es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Como preocupados, dándoles espacio, pero preocupados. Lo primero que reaccionó en ellos es, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, porque desde luego las competencias a veces no salen, a veces no lo logramos. Claro. Pero imagínate que tienes detrás de ti una comunidad que está, al siguiente lanzamiento lo hizo muy bien. Creo que ganó hasta el tercer o segundo lugar. Lo hizo muy bien, pero porque dijo, y además... porque no se metió un papá a decir, es que no lo hiciste así, es que no lo hiciste por acá, y es que tú tienes que... Y eso es ambiente preparado. Ahí está donde tú dices, para criar a un niño se necesita una tribu entera. Así es. Pero una tribu que esté dispuesta a trabajar por la paz. Y ese día logramos ese tipo de cosas, porque los papás entendieron perfectamente que no era apoyar a mi hijo para que mi hijo tuviera la medalla de oro y yo me sintiera mejor. Porque ahí el que se siente bien, mi hijo está teniendo la medalla. No. Los papás entendieron que este era un trabajo de ellos para vencerse a ellos. Bueno, y hasta estaban todos echándole porras a todos. Todos le aplaudíamos a todos, ¿no? Y me encantaba porque había papás que sí decían, oye, pues mira, la técnica y échale más y no corras tan rápido al principio, administra. Válido. Todos. Sí. Era un trabajo de todos. Y ahí te das cuenta de la importancia del ambiente preparado. Sí. ¿Dónde está el trabajo de la paz? ¿Dónde es donde el adulto tiene que rendirse en esta guerra y en esta batalla contra los niños? En que no me toca ir y formar y construir a mi hijo. No soy yo el que construye a mi hijo, que es una cosa bien complicada de entender. No, difícil de entender. Lo construye este ambiente y entonces yo tengo que crear el ambiente preparado. Y hay un deporte, hablando de deportes, en los Juegos Olímpicos de Invierno que se llama el curling. Ok. El curling, muchos de ustedes lo han visto, es chistosísimo donde hay una persona como con una aspiradora que empieza a caminar y avienta no sé si sea el curling. Y adelante van unas personas con unas escobitas limpiando el camino. A veces le ponen menos, a veces le hacen más, porque eso determina qué tan cerca llega del objetivo el aparato no sé si sea el curling o lo que sea. Ajá. Es un ejemplo perfecto de lo que les toca a los papás. Es limpiar el camino. No, o sea, tú lo avientas la cosa cuando nace. Pero no puedes tocar esa cosa. Si la tocas está penalizado. No puedes tocarla. Te toca limpiar alrededor. Okay. A veces más rápido, a veces más lento, a veces quitarte para que eso llegue solito. Hasta donde tiene que llegar. Tiene que llegar.
Y es bien difícil. Es bien difícil. Como papás. Es contranatural. Sí, porque la naturaleza de repente te dice, tú tendrías que subirlo al árbol, bajarlo al árbol, masticarle la pera, darse la pera, pegarle para que lo vomite. Pero en todo eso estamos haciéndole... ya dejamos el daño, dejamos todo. O sea, quisiera que se quedaran con esta idea, la gran potencialidad que tiene tu hijo. Tu hijo no tiene problemas. Tu hijo no tiene conflictos, tu hijo tiene una forma diferente a la tuya de hacer las cosas, diferente. Y hay algo bien fuerte, esto no lo dice Mario Montessori, lo estaba reflexionando en base a otro podcast que estábamos oyendo acerca de neurodivergencias. Los niños en este conflicto entre los papás han desarrollado la capacidad, inclusive, de cerrar parte de su cerebro para no tener que escuchar. ¿Qué es el autismo? ¿Qué son esas cosas? O sea, todas estas neurodivergencias que tenemos. Es el niño diciendo, tengo que cerrarme al mundo de los adultos. Porque están cañones. Porque no me dejan hacer mi propio crecimiento. Imagínate que evolutivamente los niños han llegado a ese punto de decir, tengo que cerrar parte de mi cerebro para que este mundo que me es violento, que no me dejas autoconstruirme, que no me deja hacer mi chamba de formarme a mí mismo, no ingrese, no entre, ¿no? Sí. No está probado ni es científicamente, pero imagínate. Sí, podríamos pensarlo así, ¿no? Uy, no, pues sí, o sea, la paz empieza con nosotros, ¿no? Y peor, necesitamos medicarlos. Porque medicarlos puedo yo lograr de nuevo tener el control sobre y tener la victoria que necesito. ¿Qué es lo que hacemos en Montessori? Trabajar sobre el ambiente. Crearle las condiciones, no sobre el niño, sino sobre el ambiente. Es barrerle enfrente sin tocarle la cosita esta. Es construir las condiciones de paz. Porque él, y confiar en él. Yo creo que ahí está la parte en la que se rinde el adulto. Porque confío en que inclusive si yo no me metiera, lo vas a lograr. Sí me voy a meter, sí tengo que hacer cosas, tengo que amarlo, tengo que darle mi experiencia, pero jamás poniendo por encima mi interés que lo que en potencia tiene dentro de él mi hijo. Esa es la construcción de la paz, porque la paz se hace en el espacio que hay entre tú y yo. Ahí es donde se construye la paz. No se construye en las grandes trincheras, ni en la ONU, o sea, se construye en lo que pasa entre tú y yo, entre yo y mi hijo, entre los chiquitos. Claro, en el primer núcleo familiar, entre las escuelas. Ahí es donde se está construyendo la paz verdadera, ¿no? Porque la otra es teoría, la otra es bonitas palabras, pero lo que se construye aquí, en este espacio entre nosotros, es donde se construye la paz. Y donde se construye la paz entre los chicos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner todas las potencialidades de los niños libres para que se construya la paz, ¿no? En sanar, en comunicarnos, en hacer que ellos, por naturaleza, tienen esta capacidad de relación. Pues sí. Hay que dejarlos tener esas capacidades de relación. Pero si el otro lo mordió, el papá viene súper enojado. ¡Ay, y entonces sí! se hacen las peleas. Quiero saber el nombre del papá. Yo, no. ¿Y qué crees? La guerra un experimento social que se hacía aquí en Chiquito, se convirtió en una batalla de redes sociales que ha llegado a destruir escuelas. Ay, qué horrible, porque pues los que requerimos esa regulación, esa confianza en los niños, pues somos los adultos, ¿no? Yo de pronto se lo platico mucho a mi comunidad y les digo, miren, nosotros claro que educamos desde el amor, pero mucho cuidado, porque también educamos desde el miedo, claro, desde las frustraciones que yo tuve, desde los traumas de la infancia que yo traigo, desde la herida de la infancia de traición, abandono, la que traigas, ¿no? Entonces desde ahí vengo y entonces empiezo a ver a un niño que es que no lee y escribe, no, ya, no,
O sea, ellos creen que porque no lee y escribe, entonces no se le acabó Claro, el mundo a ese niño, ¿no? claro. Y nunca lo va a hacer, ¿no? Y el problema no es que no sepa que leyó y escribió, el problema es que no se da cuenta que dibuja increíble. O que ha regulado, su Claro, personalidad. o que, ¿no? es el que construye la paz entre sus compañeritos. Así es. O es el. Pero a mí me interesa porque esa es mi visión Me da de nervio, tubito. Me da nervio, me da miedo, ¿qué tal Claro, que porque no es lo mi reciben en visión. ningún lugar nunca, ¿no? Exactamente. Entonces, yo entiendo que este tipo de pensamiento es muy radical y muy complejo de asimilar por parte de los papás, pero en verdad, pues la invitación es a confiar en los niños y en que nosotros mismos como adultos generemos esos ambientes de paz, ¿no? Lo que tú dices, pues sí, ya lo mordió, ya lo empujó, son cosas que van a pasar. Pero bueno, confiar en la gestión de la escuela es muy importante y no tomártelo personal, ¿no? Porque además la energía de los niños también mueve estas cosas, ¿no? Generalmente de pronto, pues los que son así inquietos, pues eso se encuentran en esos predicamentos, ¿no? Y es un tema de energía, ¿no? Y están experimentando. Claro, y conociendo, Claro, ¿no? y un ambiente preparado no es un lugar donde, no se van a morder, no se van a pegar, no va a haber, no se van a molestar. Sí va a haber, pero el ambiente los va a ayudar a regular, cosa que en otros lados no sucede. No va a haber esa regulación. Fíjate, ni el interés. Pasa mucho en la comunidad infantil, ¿no? Muchísimo. Llegan pegando y mordiendo porque no hay lenguaje, ¿no? Claro. Y en cuanto pasan algunas semanas, esos niños dejan de tener esas conductas. Entonces eso habla de un ambiente Montessori bien llevado, ¿no? En las casas de los niños que tenemos, o sea, difícilmente, pues sí, como dices, no es que ya 100% exentos, ¿no? Va a suceder, de pronto hay roces sociales, pero son los menos, porque con esos niños se trabaja desde la paz, porque la explicación de las guías es en voz baja y mirándolo a los ojos, respetando esa individualidad. Y poniéndose de su nivel. Así es, pero mostrando que hay otras formas de gestionar. Entonces, a veces es difícil con los papis, ¿no? O sea, porque si hay chisme, porque si hay ideas, oye, ¿cómo resolvemos un conflicto? Pues vengo y soy enteramente honesto contigo. Te quiero preguntar esto, estoy nervioso por esto, esto no lo estoy entendiendo. Perfecto, ¿no? Bienvenidas las dudas, pero nosotros mismos destruimos esa comunidad de los niños con chismes y malas palabras, y es que yo pienso... ¿no? Y los chats de repente, donde lo único que hago es ensuciar el ambiente de mis hijos por mi necesidad de la queja, por mi necesidad del desahogo, porque me sentí así. Entonces, sí, a veces ensuciamos el ambiente preparado porque además no entendemos que el ambiente Montessori es un ambiente de resolución de conflictos per se. Natural. Así es. Donde cada vez que un niño logra la paz resolviendo su conflicto con un compañerito, porque además el problema es ese, se enojan aquí, se muerden, se dicen de cosas, los papás están peleando acá y al rato estos cuates ya son amigos, pero los que hicieron el conflicto aquí enorme fueron acá porque estamos en esta conciencia de la guerra, del yo me necesito desahogar porque yo tengo mi derecho al desahogo y yo estoy bien indignado y tengo herramientas para indignarme, como es un chat, como es la caja de herramientas, las redes sociales, que me dan anonimato también, o las orejas de otras personas que están aquí. Así es. Es una invitación a los papás. Sí. Así como el no corro, no grito, no empujo. O las de Sócrates, que son las tres de esto que voy a decir es verdad, esto que voy a decir me consta, va a ser bueno, es útil. O sea, antes de sacar nuestras opiniones tendríamos que tener el filtro, porque los niños de las casas de los niños y taller tienen ese filtro, ¿no? Porque se les enseña, porque naturalmente ahí lo tienen. Pero es construcción de paz. Así es. Esa es la construcción de paz, que además, insisto, no es buenismo, no es ay, qué bonito nos vamos a llevar y que cantemos shalala todo el tiempo. No, es construcción de un cerebro mucho más capacitado para el mundo de mañana. Porque estás muy preocupado por si se sabe las tablas, pero no te has preocupado que el cerebro de tu hijo esté capacitado para que el día de mañana las altas exigencias académicas de la paz estén ahí. No es que se aprenda de memoria las cosas, no es que te demuestre a ti cuando tú quieres. O cuando, es que ya escuché que un familiar, su hijo ya está haciendo esto. Y tú empiezas a temblar. Y tú empiezas así, desde luego, ¿no? No, sí. Es
que tú tengas esta capacidad. Y como para dejar este dejo de esperanza, ahora que estamos en las graduaciones, que se están terminando muchos de los ciclos, cada vez que he podido, o que me han invitado como a hablarle a los exalumnos que están graduando, no les hablo yo. Les digo, lean lo que está en el epitafio de María Montessori. María Montessori dijo en su epitafio una de las palabras más fuertes. Y dice, ruego a mis queridos niños que todo lo pueden. Y eso es increíble. Ruego a mis queridos niños que todo lo pueden, que se unan a mí en la construcción de la paz entre los hombres y en el mundo. La apuesta de Montessori, lastimadamente, ya no es con que el adulto vaya a hacer la paz. La apuesta de Montessori es que a los niños sean estos constructores, porque ellos son los constructores del hombre del mañana, de la mujer del mañana. Entonces, ya el mensaje no es para los adultos ni para la humanidad en general. Estamos perdidos nosotros. No, somos los que tenemos que rendirnos. Tenemos que rendirnos a esta idea de que tiene que ser como yo digo. Pero ella le dice a ellos, les ruego que me ayuden a construir la paz. Les ruego que cada ambiente, cada vez que se gradúen, cada vez que construyan una torre rosa, cada vez que jueguen fútbol o tengan olimpiadas, cada vez que hagan la comida, cada vez que tengan una presentación, cada vez que haya un conflicto entre ustedes, ahí construyamos la paz. Porque construyendo la paz en los ambientes, se construye la paz también entre los hombres y en el mundo. Oh, qué fuerte. Ya no leímos los comentarios, pero aquí dice Carlos, ¿cómo entender entonces la frase, si quieres paz, prepárate para la guerra? Es que no pues hemos entendido. Es que no hemos entendido. Sí, y no va a ser fácil. Y generalmente cuando tenemos estas ideas, pues son los mismos adultos los que rompen y entran en inseguridades, ¿no? Claro. Y luego Clau, muchas gracias Clau por vernos. Templo sagrado, así es, los niños son templo sagrado, los ambientes son templo sagrado y el trabajo de las guías debiese de ser con esa delicadeza y con ese compromiso de trabajo. Los papás. Y los papás, ¿no? O sea, Montessori definitivamente exige y demanda más a los papás. Claro. Si ustedes dicen, no, ya yo no me voy a rifar este tiro, bueno, pues entonces busquen un sistema diferente y una escuela diferente, pero si estamos aquí es porque confiamos en ellos, confiamos en su ritmo, su proceso, su desarrollo y, híjole, yo como pedagoga les puedo asegurar, esta parte de se va a atrasar, tendría que ser muy complejo, de verdad, o sea, tendríamos que hacer un pesimísimo trabajo muchos años para que el niño no florezca, ¿no? Y creo que Montessori es eso, ¿no? O sea, es sembrar estas semillas y lo que le da ansiedad a los papás es que no las ven. Claro. O sea, ellos están viendo tierra, ¿no? Y entonces ya si les brinca, no, mejor lo voy a ir a evaluar a otra escuela, sí, ¿no? Claro, porque estoy muy nervioso, ¿no? Sí, y entonces, pues es como, pues sí, pero ese es tu nervio, ¿no? Es tu nervio. Es tu nervio, no es el niño, ni las necesidades. Y eso de María Montessori les dice, estamos siendo sacrílegos con ese templo, nos estamos metiendo en ese templo a querer meter mi cucharota. Insisto, no estamos tirando de malditos a los papás. No. Estamos tratando de darnos cuenta que en este sistema que se ha perpetuado durante mucho tiempo, tendemos a la guerra. Sí, tendemos al conflicto porque se nos hizo la guerra en un principio y ahora es como hemos aprendido, ¿no? Sí, está difícil borrarte ese chip, ¿no? Y ahora, está difícil. ¿En qué generación va a caber la cordura? En esta, ojalá. Podemos despertar las suficientes conciencias para que empecemos a hacer las cosas diferentes, o tendrá que ser, como dice María Montessori, en la siguiente generación de niños. Pero ya hemos perdido muchas, creo. Incluso tal vez nosotros mismos, habiendo sido niños, pues nos perdimos, ¿no? Entonces, mi apuesta y mi petición sería, pues no perdamos una generación más. Porque además la generación que va a venir, esa es la generación a la que estamos apostando. Porque también, y una de las últimas cosas que dice María Montessori en el texto es, o aprendemos a trabajar por la paz para que no nos gane la tecnología y los avances supernaturales que hemos hecho, o esos mismos avances supernaturales nos van a acabar. Ya lo decía Terminator también en la película, pero no entienden. Nos van a acabar.
no entendemos, ¿no? Qué padre tener todo el conocimiento ahí a la disposición, pero si yo no tengo un corazón y una conciencia y un espíritu que pueda discernir entre pensar en el otro o no, pues es que por eso estamos en este riesgo, ¿no? Ay, muchas gracias. Dania también nos está viendo y dice, exacto, la educación para la paz comienza en casa con los padres, así es, ¿no? Es momento de hacer un cambio para nuestros hijos y para el mundo, ay, sin duda. Y Yael también, amo estos en vivo, me conectan de nuevo con el mundo Montessori. Ay, es que Yael también es exalumno Montessori. Ahí está el mensaje de María Montessori. Y estamos construyendo paz. Y ahora tenemos el privilegio de que sea uno de nuestros profesores de academias, entonces eso, pues uno no sabe ni para quién trabaja, ¿no? Cuando yo conocí a Yael, él era chiquitín, ¿no? Y yo era asistente de taller y entonces ahora ya es todo un adulto. Así. Ay, pues muchas gracias. Ingrid también, ¿cómo trabajar en los contextos donde no hay esta filosofía? Mi hija se ofende con el tono de voz alto y es normal, pero no es normal para otros acostumbrados a la violencia. Claro. Ay, Ingrid, muchas gracias por tu aportación. Sí, somos los adultos los que seguimos destruyendo, porque pues tu hija no, o sea, creo que cualquiera nos ofenderíamos si te dicen, pues ya siéntate, ya cállate, ¿no? Claro. Ay, pues espérate, ¿no? Pues yo, ¿cómo le ayudaríamos? Y dice María Montessori algo bien importante. No significa que el rendirnos como adultos al trabajo de los jóvenes sea, ay, déjenlos hacer lo que quieran. No. Insisto, es el ambiente preparado. Es poner alrededor de las cosas las herramientas para que las tome cuando las necesite, ¿no? Y es cierto, necesitamos ir haciendo conciencia de estos contextos. Tenemos que ir llevando y de repente pensáramos, es que necesitamos otro Gandhi que haga las grandes marchas y que sean signos de paz enormes. No. A veces tiene que ver con que nosotros primero nos hagamos conscientes de esto y después digamos, ok, ¿cómo podemos nosotros crear la armonía del concierto? La idea del concierto de las naciones sonó mucho tiempo. ¿Cómo suena un concierto? Cuando cada quien hace lo que le toca hacer. Y hay una armonía en ese concierto. Cuando, insisto, en el espacio en el que estamos nosotros dos, hay un ambiente preparado. Sí. Y ese ambiente preparado tiene las herramientas de resolución de conflictos, por si en algún momento nos peleamos, ¿cuáles son las herramientas que tenemos como adultos para resolver ese conflicto para con los niños? Y también entre nosotros, y también entre las escuelas. ¿No? Claro. Tendríamos que estar pensando en toda la maquinaria que se tendría que estar ingeniando de tal manera que el concierto entre las naciones no se rompa, que el concierto entre las escuelas no se rompa, que el concierto entre los seres humanos no se rompa. Claro. ¿No? Pero por eso la ciencia de la paz es alta exigencia académica, porque requieres de todas las ciencias al servicio de la paz, no de la industria, no de la guerra, no del interés personal del adulto, sino de la paz, porque ahí está verdaderamente el ancho de la ciencia y de la supranaturaleza humana que te lleva a construir la paz, pero también a construir grandes capacidades matemáticas, también grandes capacidades de lenguaje, también grandes capacidades de física, de química, sí, al servicio de la paz, no de mis intereses individuales, ¿no? Mira, Ingrid, pues yo aquí te diría, contextos donde no hay esta filosofía, pues creo que son la mayoría, ¿no? Darle a tu hija las herramientas, nadie debe permitir algo que no nos gusta, ¿no? Y entonces, y es difícil para los papás, ¿no? A veces, claro, como papás explotamos, pues le pegas un grito a los niños y mis hijos entonces me dicen, sí, pero puedes ser un poco más amable o no tienes por qué hablarme feo y yo, ¿no? Entonces, pues en esos espacios donde no hay esta filosofía, pues habría que invitarlos a obtener esta información. A veces son pues incluso familiares cercanos, ¿no? Los que hacen este maltrato a los niños. Pues a lo mejor hablar como en cortito, ¿no? Mamá, yo sé que tú tienes a lo mejor, pues es diferente tu crianza, pero pues hoy es diferente y no necesitamos pegar, no necesitamos gritar, no necesitamos jalonear. Pensemos, yo siempre lo he visto así y se lo digo a las guías, ¿no? Tú piensa que estás trabajando el niño como si ahí estuviera parada su mamá. No lo vas a jalar, ¿verdad? Claro. No le vas a gritar, pues, o sea, con la mamá y sin la mamá, el respeto tendría que estar vigente, ¿no? Entonces,
pues ¿cuál es la recomendación? Esa, ¿no? Tratar de llegar con esta información a más familias, pues nos puede ayudar poco a poco a mi objetivo súper secreto de esta escuela, que es cambiar el mundo, una familia a la vez, ¿no? Yo siempre les digo, cada que llega una familia Vidya son parte de mi plan malévolo de educar para la paz, ¿no? Para que mis hijos estén también implícitos en un ambiente de mucha paz, así es, ¿no? Pues bueno, ya nos extendimos un poco. Sí. Es que además no nos podemos ir. Podríamos hablar una hora más, pero sí. Ya no. Robert, muchas gracias. No, gracias. ¿Alguna frase con la que quieras cerrar? Yo hago eco de esta frase de María Montessori, la invitación a los niños a que construyamos paz. ¿Qué nos toca a los adultos? Nos toca trabajar un montón en nosotros, sí, pero observándolos a ellos. María Montessori en muchas partes del texto nos dice, ellos nos dan las claves, ellos traen las claves, o sea, en el momento de nacer, ellos traen las respuestas, ahí está todo, y se nos pasa por no saberlos observar. Sí. Entonces, aprender a observar a un niño sin mis prejuicios, sin mis expectativas, sin lo que yo quiero que pase con él, es un ejercicio, es un deporte extremo. Lo entiendo, es un deporte extremo, pero nos va la vida en ello. Nos va la vida en entender como humanidad que ahí está y que todo lo que ha sido creado, lo ha creado para que las potencialidades humanas puedan explotar lo más posible. No nada más en lo que yo creo que le va a acomodar a mi hijo, porque insisto, no es que seamos malos papás. No. Lo que pasa es que vivimos en este contexto. ¿Cómo nos salimos del contexto? Observando a los niños. Ellos nos van a sacar, ellos son la esperanza. Ellos, no nada más la palabra bonita de, ay, ellos son la esperanza de mañana. No. Ellos tienen las respuestas, las respuestas científicas, las respuestas políticas, las respuestas sociales están ahí. Hay que observarlas. Qué bonito. Muchas gracias, Robert. Yo cerraría agradeciendo a todas las familias de Vidya que se abren a seguir teniendo esta información y que les puede seguir dando herramientas para entender y comprender algo que sí resulta complejo, ¿no? Claro. Y reconocer también el valor que tienen, porque no es fácil, ¿no? Si algo te hace cambiar y replantearte tu vida totalmente, bueno, muchas cosas deben de haber, ¿no? Pero una de las más valiosas, me parece, es cuando te conviertes en mamá o papá, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí, híjole, sí tienes un montón de retos y el primer reto es ¿no? Ser mejor persona, claro. Construir paz para mis hijos, pero pues esa paz tiene que empezar aquí. Claro. Entonces, en mi cabeza hay ruido, pues está bien complicado, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias. Una gran felicitación porque no es fácil, pero al final, pues, qué padre poder seguir caminando juntos, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Vamos a tener un periodo como de... Algunos meses. Como de vacaciones, pero me parece que por ahí el 3 de agosto tenemos para retomar nuestro webinar. Acuérdense de ayudarnos a compartirlo para que llegue a más personas y también que nos pongan aquí en los comentarios cuáles son los temas que son de su interés para seguir nutriendo esta comunidad ahora en línea, ¿no? Digital, para que juntos podamos tener herramientas para el acompañamiento de nuestros pequeños. Noticias felices, nuestro taller, nuestra primaria ya está incorporada a CEP, ya nos otorgaron los documentos, entonces bueno, recordarles que recibimos bebés desde los 3 meses hasta los chicos de primaria. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Gracias, Robert. Gracias.